activos estén fuera, eso no elimina las responsabilidades penales o que existirían en las regularidades. Muchísimas gracias. ¿Alguno quedó con alguna pregunta No, o ninguno. alguna inquietud? Bien. Tomaré eso como uno, ¿no? Gracias, Gracias por compañeros. su atención. Pasamos a la siguiente exposición. Erika. Sí, Romario. Ya. Ay, porque él escuchó la voz. Mario. Buenas noches, compañeros. Me confirma si me escuchan, porfa. Estamos aquí reunidos el grupo 2. ¿Será que me escuchan? Ah, sí, sí escuchan. ¿Cuál es la risa? Disculpa, tenía el parlante apagado. El parlante apagado. Dime, Romario. Romario, ¿por qué están llamando a Romario? No entiendo. Vamos a agilizar rápido, por favor. Por favor, sí. Bueno, expedito, patrón. Dame en imagen. ¿Cómo así? Sí te ves. Sí. Pregunta si te Espérate. No me deja. Chicos, me confirma si ven mi pantalla, porfa. Sí, sí. Nena, ¿cómo se llama? Sigamos pasando, yo tengo clase ahorita a las 7:30. Bueno, buenas noches, compañeros. Seguimos el segundo grupo, el cual está conformado por Erika Brochero, Karen Correa y mi persona. Hoy les estaremos hablando acerca de las disposiciones sobre cambios internacionales y contribución cafetera, título 2 de la Ley 9 de 1991. Para empezar, quisiera invitarlos a pensar en algo muy cercano a nuestra vida diaria, y es el café. No solo lo disfrutamos cada mañana, tarde o como yo en este momento de noche, sino que también es uno de los productos que, digamos, que más representa a nuestro país en el mundo exterior. Ahora bien, detrás de cada taza hay un conjunto de normas y disposiciones que, digamos, aseguran que este producto llegue a otros mercados internacionales con calidad, justicia para el productor y una estabilidad para el país como tal. Entonces, en este sentido, el título 2 regula las disposiciones sobre cambios internacionales, especialmente en el sector cafetero. El artículo 18 de esta ley habla acerca de las disposiciones sobre gravámenes a las exportaciones, el cual estipula que las entidades territoriales y los distritos especiales no podrán establecer gravámenes sobre la exportación ni sobre el tránsito de productos destinados a la exportación. Es decir, que prohíbe que los departamentos, municipios o distritos especiales impongan impuestos a gravámenes sobre las exportaciones o tránsito de productos destinados a la exportación. ¿Con qué fin? Garantizar la libre circulación de comercio exterior y evitar la doble tributación. Me dicen si voy muy rápido, si me estoy dando a entender. Va a ser para agilizar las exposiciones. Entonces, tenemos el artículo 19, que habla acerca de la contribución cafetera. Cuando hablamos de contribución, hablamos de un aporte, ¿cierto?
Entonces, establece una contribución cafetera a cargo de los productores de café destinado al Fondo Nacional del Café. La contribución cafetera no es más que un aporte que hacen los productores de café destinado a, digamos, a estabilizar el ingreso de ese sector cafetero como tal. Ahora, existe un rango mínimo y máximo por libra, y el gobierno, así como hablaba Jorge anteriormente, es quien define la metodología para el precio representativo del café en cuanto al exterior. Si el precio internacional del café, digamos, en Colombia supera los 0.6 centavos de dólares por libra, la contribución máxima será de 6 dólares por libra. En ningún caso será menor a 0,2 libras. ¿Cuál es el propósito de esto? Equilibrar los ingresos del productor y sostener la estabilidad del sector como tal. Ahora, dentro de este artículo podemos encontrar 5 parágrafos diferentes. El primero hace referencia a la metodología de precio. El gobierno nacional define cómo se calcula el precio representativo del café suave colombiano, mientras se reglamenta, se usa el precio reintegro. ¿Cómo así que reintegro? De ejemplo, si el reintegro oficial es 0.65 dólares por libras, se aplica la contribución máxima. Como le decía, la contribución máxima era de 0,6 dólares por libra. El parágrafo 2 hace referencia a la retención cafetera en especie, es decir, el gobierno puede exigir que parte de la contribución del café físico se entrega en físico y no en dinero, cuando haya exceso de existencia y compromiso internacional. El parágrafo 3, exenciones para cafés procesados. Los cafés industrializados, como el tostado, el molido, el instantáneo, pueden quedar exentos totales o parcialmente del pago de tributos. Parágrafo 4. Inversiones de excedentes. Los excedentes provenientes de la contribución que apliquen inmediatamente a los objetivos previstos en la ley podrán destinarse a inversiones transitorias en títulos reconocidas la seguridad, alta liquidez y adecuada rentabilidad. Los excedentes del fondo solo pueden invertirse en títulos seguros y líquidos y no en inversiones permanentes. La norma busca que el Fondo Nacional del Café, digamos, mantenga esa flexibilidad financiera, ya que siempre debe mantener liquidez para reaccionar ante crisis de precios y compromisos internacionales. Ahora, se crea una comisión de seguimiento integrado por 2 miembros del comité de cafetero, 1 del Ministerio de Hacienda, 2 senadores y 2 representantes de las comisiones terceras económicas. Parágrafo 5 habla sobre las contribuciones parafiscales agropecuarias. Los pagos a fondo de estabilización, una ley 101 de 1993, entonces que acá se quedó mucho ese parágrafo. Entonces, son deducciones del impuesto de renta, pues tienen relaciones directas con la actividad productiva como tal. Ejemplo, un productor que aporte al fondo de estabilización del café puede descontar ese pago como un gasto necesario. Sigamos con el artículo 20, transferencia y destinación. Este artículo fue derogado por la ley 788 de 2002, según la investigación, porque hacía referencia, digamos, a un esquema de transferencia y destinación de recursos cafeteros que ya no se ajustaban al nuevo modelo tributario y fiscal del país. ¿Qué era lo que buscaba el Estado con esto? Digamos,
simplificar de cierta forma el sistema cafetero y así garantizar que los recursos se administren con mayor transparencia y eficiencia como tal. Artículo 21. Retención cafetera en especie operativa. Esta hace referencia a la retención que hablaba en el parágrafo 2 del artículo anterior. Cuando se aplica la retención del artículo 19, los exportadores deben entregar al Fondo Nacional del Café una cantidad de café pergamino equivalente al porcentaje fijado por el gobierno. Para eso debe cumplir con unas condiciones, y es que para exportar el café, primero debe evidenciar la existencia física comprobada del café, el pago de la contribución al fondo cafetero y el cumplimiento de la retención en especie. Ejemplo, antes de exportar, la Federación Nacional del Cafetero debe mostrar que el café está disponible y que se ha cumplido la retención. Artículo 22. Reintegro de divisas. Dice que la totalidad de los ingresos en moneda extranjera proveniente de las exportaciones de café correspondiente al precio de reintegro mínimo fijado. Es decir, todos los ingresos en moneda extranjera por exportación de café deben reintegrarse a través del Banco de la República. El Fondo Nacional del Café puede, mantener recursos en divisas para gastos en el exterior. Como la reserva de que hablaba el grupo anterior. ¿Para qué? Puede ser para publicidad, oficina, préstamos a nivel internacional. La Federación informa mensualmente al Banco de la República y también se permiten reintegros anticipados por exportación de café. Lo que agiliza así, esto lo que busca es agilizar las operaciones internacionales. Hay un sistema de control y que el presupuesto anual debe ser aprobado por el Comité Nacional de Cafeteros y la Junta Monetaria. La Contraloría General supervisa su ejecución. La Federación informa mensualmente al Banco de la República sobre los movimientos del fondo. Y ya, ¿tienes todo? Okay, ahora los dejo con la compañera Erika, que va a seguir con la exposición. Sería la siguiente. Bueno, entonces seguimos con el artículo 23, que en lo que trata es de la calidad del café de exportación. Pues bien, este artículo lo que busca es proteger la reputación internacional del café colombiano. Por esta razón, el Estado entrega tanto al Comité Nacional de Cafeteros la autoridad para crear políticas ¿cómo es que se llama? Que regulen. Políticas que regulen la actividad. Estas medidas deben ser cumplidas, como dice acá, por la Federación Nacional de Cafeteros, los exportadores privados, y donde esta federación, además de cumplir con estas políticas, también debe vigilar de que éstas se cumplan. La importancia de este artículo lo que busca es proteger la imagen del producto colombiano frente al mercado internacional. Esto pues a raíz de las diferentes políticas que se creen en este comité y el cumplimiento de la Federación de Cafeteros. Ahora, como un ejemplo sería si una persona se encarga de exportar un producto, si él no tiene la vigilancia y el control sobre esta actividad, el producto colombiano puede llegar con defectos a su destino, afectando de esta forma la imagen que se tenga del producto colombiano. En el artículo 24 se establece el control sobre el Fondo Nacional del Café. Pues bien, cada año el gobierno del Fondo Nacional informa al Congreso sobre la ejecución del presupuesto del Fondo Nacional del Café y su situación financiera.
Pues este artículo está relacionado con la transparencia y la rendición de cuentas. El Fondo Nacional del Café administra recursos que son diseñados para inversión social, por lo tanto el Congreso debe tener control sobre esos recursos, de cómo se están utilizando y si se están ejecutando de manera correcta. Entonces, no basta con solo recaudar dinero, sino también es necesario demostrar de que estos recursos se estén utilizando para lo que de verdad se dispone. Entonces, la importancia de este artículo es evitar los malos manejos de los recursos y también facilitar el control de la política por parte del Congreso. También, pues, aportando un ejemplo de si el Fondo Nacional destina para cierta actividad o para ciertos recursos, entonces el Congreso debe tener la disposición o puede verificar de que esos recursos se estén llevando a cabo y se estén ejecutando de la manera correcta. El artículo 25 dice el registro de exportadores. Este artículo busca equilibrar principios específicos como por ejemplo la libertad económica y control y organización. ¿Por qué la libertad económica? Porque cualquier persona, sea natural o jurídica, puede participar o puede, solicitar un registro de exportador siempre y cuando cumpla con las medidas establecidas. Y el control y la organización, pues el Estado debe verificar que quienes realicen estas actividades también cumplan quienes quieran exportar tengan la capacidad técnica y comercial para ejercer esa actividad. En el parágrafo 1 dice que el Fondo Nacional, que es la federación, tiene un plazo de 60 días para dar respuesta a la solicitud del registro. Si la respuesta es positiva o negativa, debe informar. Y si es negativa, debe informar el por qué niega la solicitud del registro. En caso de que no dé la respuesta en ese tiempo, entonces el comité dice que ya, le da vía libre a la persona que realiza esta petición, teniendo en cuenta de que cumpla con las disposiciones que se le exijan. Ahora, otra parte también es donde dice, además la decisión, si el Fondo Nacional de Cafeteros niega el registro, entonces por parte del usuario, esta puede ser apelada ante el Comité Nacional de Cafeteros. Ahora al parágrafo 2. Este parágrafo es importante porque en se reconoce que cualquier persona, sea natural o jurídica, puede hacer o puede acceder a este registro ante el Fondo Nacional, siempre y cuando, como lo he dicho anteriormente, siempre y cuando cumpla con las disposiciones. Y además tiene la posibilidad o la libertad de elegir con quién puede hacer la negociación. Esto con el objetivo de evitar o hacer que haya transparencia en los procesos. El artículo 26, Comité Internos de Precios del Café. Este comité está integrado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura y el gerente de la federación. Estos se encargan de fijar los precios, donde se establece que la federación debe comprarle el café a los agricultores medianos y pequeños, sin intermediarios, porque a veces los caficultores
tienen cierta desventaja ante los intermediarios y es donde se afecta o donde se ve afectado el precio general del café. Entonces el precio del café afecta directamente, o sea, el precio del café afecta directamente los ingresos de los medianos y pequeños caficultores. El objetivo, pues bien, el objetivo es que se reflejen las condiciones económicas del mercado y la situación económica real de los caficultores. En términos generales, estos artículos, los artículos 23, 24, 25 y 26, lo que buscan es fortalecer la competitividad y, o sea, además de regular la comercialización, lo que buscan es fortalecer la competitividad, fortalecer también la transparencia o fomentar la transparencia y además de eso proteger la reputación que se tenga del producto colombiano, en este caso el café, la reputación que tengan los comerciantes o con quien se tenga el comercio internacional. Gracias. Bueno, buenas noches compañeros. Los próximos artículos de los cuales les hablaré comprenden lo que son los aspectos relacionados con los mercados financieros internacionales en las organizaciones de moneda externa y el respeto por los tratados internacionales, las licitaciones internacionales, las adquisiciones de deudas externas y las facultades extraordinarias que fueron otorgadas al presidente de la República. Como primer artículo tenemos el artículo 27 que nos habla de los mercados futuros y de opciones. ¿Qué hace este artículo? Autoriza a las personas naturales y jurídicas domiciliadas en Colombia a participar en los mercados internacionales de futuros y opciones, siempre que cumplan con la reglamentación establecida por la Junta Monetaria. Además, permite la creación de mercados paralelos futuros para productos agropecuarios dentro del país. Para comprender la importancia de esta disposición, es necesario entender que los contratos de futuros y opciones son instrumentos financieros que permiten protegerse frente a variaciones de precios, de tasas de interés o de tasas de cambio. Por ejemplo, si una empresa exportadora puede asegurar hoy el precio futuro al que venderá el producto, reduce así el riesgo de pérdidas ocasionadas por fluctuaciones del mercado. Desde una perspectiva económica, este artículo representó un avance significativo porque introdujo herramientas modernas de gestión de riesgo financiero, acercando a Colombia a ventajas internacionales y a los mercados de capitales. En general, este artículo, ¿qué nos quiere decir? Que autoriza la participación en mercados internacionales de futuros y opciones. Usa instrumentos para gestionar riesgos financieros y abre la posibilidad de mercados paralelos para productos agropecuarios, además de fortalecer lo que es la competitividad empresarial. El artículo 28 nos habla de las obligaciones en monedas extranjeras. Este artículo regula las obligaciones pactadas en monedas extranjeras y nos dice que la norma establece que cuando una obligación se pacte en una divisa extranjera deberá pagarse en la moneda acordada, siempre que sea legalmente posible. En caso contrario, el pago deberá realizarse en la moneda legal colombiana, bajo las condiciones que determine esa autoridad monetaria. Estas disposiciones son especialmente importantes para las relaciones internacionales y para los contratos de importaciones porque los productos externos y las inversiones extranjeras. ¿Su finalidad extranjera cuál es? Es brindar seguridad jurídica a las partes contratantes, garantizar lo que es la claridad sobre la forma en que se deben cumplirse las obligaciones económicas cuando intervienen monedas diferentes al peso colombiano. Asimismo,
esta norma contribuye a la responsabilidad de regla financiera, ya que se mira cómo se mueven las divisas extranjeras. El artículo 28 abarca en sí las generalidades, como son las obligaciones que deben pagarse en la divisa pactada cuando sea posible. En caso de ser contrario, deberá pagarse en la moneda legal colombiana, es decir, en el peso colombiano. ¿Qué hace esto? Aporta seguridad jurídica y facilita lo que son las operaciones internacionales. El artículo 29 nos habla de los compromisos internacionales. Este dispone que las normas contenidas en la Ley 9 de 1991 deben aplicarse respetando los tratados internacionales vigentes suscritos por Colombia. Este artículo tiene una gran relevancia. ¿Por qué? Porque reafirma el principio según el cual el Estado colombiano debe cumplir con los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional. En otras palabras, aunque Colombia tenga autonomía para regular su régimen cambiario, dicha regulación no puede desconocer los tratados antes pactados. Esto lo que hace es fortalecer la confianza con los inversionistas y los socios internacionales, ya que garantiza lo que es el respeto por las obligaciones internacionales del país. En general, la ley debe aplicarse respetando los tratados internacionales que garantiza la coherencia y el derecho interno y el internacional, además de fortalecer la confianza de inversionistas y socios comerciales. El artículo 30. Monedas aceptadas en licitaciones internacionales. Este artículo establecía originalmente que las entidades públicas que realizan licitaciones internacionales debían exigir que las propuestas económicas fueran presentadas únicamente en pesos colombianos o en dólares estadounidenses. Posteriormente, este artículo fue derogado por la Ley 185 de 1995. ¿Cuál fue su intención inicial? Era unificar los criterios de unificación y lo que era facilitar la uniformidad en transacciones económicas. También buscaba lo que era unificar lo que era el uso de las diversas monedas en este movimiento internacional. Actualmente ya este artículo no se encuentra vigente y lo que reflejaba era que el Estado siempre buscó organizar lo que era los tratados internacionales. El artículo 31 nos dice que es la compra de títulos de deuda externa. Este artículo autorizó a las personas que podían adquirir títulos de deuda externa registrados ante la oficina de deuda externa del Banco de la República. La norma establecía que estas personas que se dedicaran a esto podían... ¡Ay, Jesucristo! Bueno, se contemplaba la participaciones extranjeras como intermediarias del mercado cambiario para adquirir dichos títulos utilizando divisas no obligadas a ser vendidas al Banco de la República. Desde el punto de vista económico, esta disposición permitió lo que fue desarrollar un mecanismo para el manejo de la deuda externa, facilitando así los procesos del mercado financiero colombiano. También contribuyó a mejorar lo que era la administración de obligaciones externas mediante instrumentos financieros más flexibles y modernos. En general, podemos decir que en este artículo se resalta lo que es que se autoriza a adquirir los títulos de deuda externa registrados, a favorecer los mecanismos de financiamiento internacional y que contribuye al desarrollo del mercado financiero colombiano. Ya por último tenemos el artículo 32, que son las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República. Este artículo otorgó facultades extraordinarias al presidente durante un periodo de un año
para reorganizar las instituciones dedicadas al control cambiario y crearon el régimen sancionatorio. Entre las facultades más importantes se encontraban lo que era modificar la estructura de la Superintendencia de Control de Cambios, reorganizar la Oficina de Cambios del Banco de la República, funcionar o eliminar las dependencias relacionadas con la cambiación bancaria, crear un régimen administrativo para quienes incumplieran lo del régimen sancionatorio. La importancia de esto radica en que que fortaleció la capacidad del Estado para vigilar y controlar operaciones cambiarias, garantizando así una mayor transparencia y eficiencia en la administración del sistema financiero, que permitió en general este artículo, con las facultades extraordinarias, la reorganización institucional del control cambiario, la creación del régimen sancionatorio y el fortalecimiento de la supervisión y la transparencia. Ya en conclusiones tenemos que estos artículos constituyeron herramientas fundamentales para la modernización del régimen cambiario colombiano. Estas disposiciones promovieron lo que fue la participación del mercado financiero internacional, integraron a Colombia en mercados internacionales, establecieron mecanismos para la deuda externa y fortalecieron la estructura institucional formada del control cambiario. Estas normas lo que hicieron fue abrir el proceso de apertura económica, lo que caracterizó a Colombia durante la década de los 90 y sentaron bases importantes para la integración del país en la economía global. Generalmente se modernizó el régimen cambiario, se integró a Colombia en los mercados internacionales, hubo mayor seguridad jurídica y financiera, además del fortalecimiento institucional. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas? ¿Podemos terminar la clase?